Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a este evento, bienvenidos a la presentación de Amores Adúlteros, la historia completa. Gracias por estar aquí en el Palacio de Minería, gracias a todos los que están en la mesa, los autores, por supuesto, Beatriz Rivas, Federico Treger, gracias a Almadelia Murillo, que estará conversando con los autores acerca de este libro, de esta novedad. En nombre de Alfaguara, sello editorial de Penguin Random House, muchas gracias porque estamos de celebración, porque en la industria editorial pensar que un libro, que una historia se mantiene 10 años como lo que se le llama un long seller no es fácil. Pensar que hay un libro que durante 10 años en distintos formatos, o bueno, 2 libros en este caso, porque estamos hablando del Amores Adúlteros y Amores Adúlteros el final, pensar que un título puede mantenerse en el gusto del público, mantenerse en las recomendaciones, mantenerse en las lecturas durante una década, en México, en verdad se los digo, no es fácil. Les hablo de distintos formatos porque está tanto la edición de Alfaguara como la edición de bolsillo. Les hablo de 10 años en los que se ha seguido hablando de esta novela, en donde se ha seguido compartiendo información, ahora más activamente en las redes sociales. Les hablo de una década que ha pasado y cómo esta novela, esta historia de estos personajes se ha ido refrescando y se ha ido actualizando y manteniendo presente y en la mesa de conversación. Dice la novela, en casi 10 años no volvimos a vernos, nunca. Era una prohibición tácita pero tangible, necesaria. Después de acabar la ronda de presentaciones y entrevistas, tuvimos que dejar de existir. Me obligué a no pensarte, a no atormentarme. ¿Quién habla? ¿Los personajes o los autores? ¿O los autores convertidos en personajes? Esta edición tiene ambos títulos, tiene Amores Adúlteros y Amores Adúlteros el final. Esta edición tiene un prólogo de Federico Reyes Heroles, este politólogo, este líder de opinión que sabemos que cuando se pone la gorra de escritor le gusta hablar sobre la sensualidad, sobre el deseo, sobre los amores, y por eso pensamos que era muy interesante su visión para hablar acerca de esta novela. Esta novela tiene un epílogo particular, un epílogo escrito por 2 que se aman, que se amaron, que se siguen amando, y que en el juego metaliterario, en el juego de ficción, vamos a ir descubriendo quiénes son, al igual que estos que hablaban y decían, en casi 10 años no volvimos a vernos. Es un evento, el hecho de que podamos platicar con ambos autores, el hecho de que podamos conversar con ellos sobre lo que significa enfrentarse nuevamente a él y a ella, estos personajes sin nombre, 10 años después. Y sobre eso es que queremos conversar hoy aquí en el Palacio de Minería. Para ello le dejo la palabra a Almadelia Murillo, escritora mexicana, tuitera activísima, y felices estamos de que sea parte de la familia Penguin Random House con su novela El niño que fuimos, y próximamente ya está casi los camiones están descargando justo aquí en Minería su nuevo libro de cuentos. Por ahí vamos a estar muy contentos con Cuentos Malvados y uno que otro maldito. Por ahora, que converse con nosotros acerca de estos adúlteros, no Federico y Beatriz, los otros adúlteros. Adelante, Almadelia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mayra, Federico, Beatriz. Debo confesar que yo recibí la invitación a presentar la novela y recibí la novela sin tener la más peregrina idea de qué iba a ir la cosa. Y bueno, la fui leyendo y cuando la terminé de leer pensé que celebro 2 cosas. Una es que con los tiempos que corren, donde probablemente haya quien se ofenda esta noche, lo sentimos mucho, nos disculpamos de antemano, donde hay temas que en su momento fueron considerados temas tabú y hoy son temas que ofenden a la opinión pública, ¿no? Como que se pueda hablar del adulterio, de la infidelidad y hacer de ello una novela y construir una historia y contarla. Como estamos tan expuestos a la comunicación digital, pues no faltaría o no faltará quien se ofenda, pero a mí me da mucho gusto que en medio de esto hay una novela hablando de eso,
de la carne, ¿no? Del placer, de cuando nos portamos mal, de cuando transgredimos ciertos límites, ciertas enseñanzas. Y también, por otro lado, confirmar una vez más que si hay una fuente de la literatura, básicamente decimos o se dice, ¿no?, que la literatura tiene 3 o 4 temas: la muerte, el padre, la madre y el amor, sin duda, ¿no? Es inagotable, se vuelve al tema de una y de mil maneras. Y bueno, pues como en esta conversación con los adúlteros de, iba a decir con los adúlteros de Beatriz y Federico, con los personajes adúlteros de la novela de Beatriz y Federico, y mi propia, tengo un interés en particular en el tema, ¿no? Me gusta ser incisiva y explorar y tal. Yo escribí un texto, una columna, que me di cuenta que mucho se habla con la novela de la que vamos a platicar hoy, entonces me gustaría leerles este textito y luego traigo algunas preguntas para ustedes. Bueno, ¿quién leyó la novela ya de quienes están aquí? Ok, un poco por la decencia del spoiler. Bueno, recuerdo la primera vez que sentí que el amor era un abismo y casi me avergüenzo de mi estado catatónico y embrutecido, casi. Luego, reitero que, de todos los fenómenos de la experiencia humana, el enamoramiento es el único que no debería tener reglas. Cada vez que escucho enamórate de la persona correcta, o estoy con el hombre correcto o con la mujer correcta, siento tristeza. Es como tener una orquesta sinfónica adentro y limitarse a tocar el chuntata en una guitarrita maltrecha. Dice la novela Amores Adúlteros en este fragmento: sin aviso los ahogó un tsunami, los atropelló un tren, los enterró un terremoto, los asfixió el humo, les pasó por encima un camión de carga, los despedazó un tanque de guerra. El fuego quemó sus pieles, los azotó un ciclón de 1000 deseos. Pues eso, la cantidad de parejas formadas por personas correctas que he visto florecer cuando por fin se atreven a separarse, y la cantidad de parejas formadas por personas correctas que pasan 10 o 15 o hasta 20 años de sequía sexual, porque las parejas sin conflictos son también parejas sin deseos. Voy a tratar de explicarme antes de que avienten los jitomates. Cupido es ciego, la figura de Cupido es ciego y es también un niño, es decir, es un bebé, un infante, y vuela a nuestras espaldas para tirar la flecha por algo. El amor no es una elección racional ni experimentada, sino un flechazo de la psique, del destino, del instinto, de la química, del impulso, de todo aquello que constituye la poderosa ceguera que escapa a nuestros patrones conocidos y explicaciones reconocidas. Es que el amor es desobediencia. Es probable que nos sorprendamos descubriendo que nuestra concepción de persona correcta es aquella que nos hará obedecer, repetir la historia familiar con una precisión y arte de imitadores refinados, copycat de nuestra madre o nuestro padre. Cuando ocurren ese tipo de elecciones de pareja, la familia no se enoja, están todos muy contentos. La herencia no se pierde, la identidad familiar asegura una perpetuación conveniente para la psique sistémica de la que provenimos. La primera vez que yo me enamoré así, en un extravío de locura, fue de un tipo casado y con hijos. No me apedreen sin escuchar la historia. Yo tenía 18 años y él me doblaba la edad, ya sé. Hay muchas lecturas y no obvio la variable abusiva de quién es un adulto hecho versus una puberta confundida y cuánta cosa. Pero nos dejábamos recados desesperados. Éramos 2 amantes adúlteros, 2 que desobedecíamos, creyendo que éramos los únicos, pero éramos todos los amantes que han pasado por esto. Los mensajes que intercambian los personajes de Amores Adúlteros son quizá el ensayo de literatura más incluyente y la forma de escritura a la que todos, escritores o no, nos hemos acercado. Describirle al otro cómo es el día sin él o sin ella, hacer poesía de cuánto lo extrañas a la hora de la comida, mientras pruebas la sopa o la pasta que él o ella no está probando junto a ti, en la noche, cuando estás de viaje, cuando le preguntas de qué color va vestido o va vestida. Ahí, tal vez, todos somos poetas. Bueno, de aquel error mío, de aquel enamoramiento de la persona incorrecta, yo saqué algunos aprendizajes basales, certezas que se quedaron en mí, como lo que se graba a sangre y fuego. Asimilé a esa edad, y no es poca cosa, que merezco un hombre entero para mí sola.
sin medios tiempos ni encuentros a escondidas o mentiras y justificaciones cliché. Aclaro que esa fue mi elección personal y no intento predicar nada, cada quien es libre de liarse con quien pueda y como pueda y aprender o no de ello. Pero yo saqué la mar de aprendizaje de aquella experiencia. ¿Me habría transformado lo mismo al elegir a un muchachito de mi edad, un compañero de la escuela, para descubrir juntos el mundo desde el mismo escalón? No lo sé. Sin duda habría sido una experiencia buena, pero lo que yo necesitaba aprender era lo otro. Y fue tan determinante para mí que más de 20 años después atesoro con el alma lo que dejó aquella desobediencia, aquel amor adúltero. Fue como superar una enfermedad y desarrollar el anticuerpo para nunca más volver a contraerla. El amor es tantas cosas, una chingadera, un paraíso, un error descomunal, un pasaje de fuego, menos la persona correcta. La confusión, creo, empezó hace siglos, cuando amor y contrato, o pareja y sociedad mercantil, se mezclaron en una amalgama identitaria y conceptual que hasta ahora propicia la unión, hasta que la muerte los separe, de tantas personas correctas con almas infelices. Lo dice bien este fragmento de la novela. Es la conversación de un amigo desahuciado, Amir, con el protagonista. ¿Tu esposa no fue el amor de tu vida? El amor de mi vida fui yo, y pude haberme atrevido a mucho más. Pero hoy Elena está contigo. Aprecio que esté conmigo, pero mi camino era otro. Desgraciadamente, la claridad llega cuando ya no hay tiempo. ¿Qué me estás diciendo? Que te mires en mí. Si continuar con tu esposa es tener que partirte en dos, al final te sentirás más solo al lado de ella que si te hubieras quedado sin nadie. Si la vida te está diciendo que estás vivo, no lo dudes. Me puse a buscar estadísticas de infidelidad en México. Mi madre mía, Cristo Redentor. Encontré una que dice, es un estudio de 2015 sobre infidelidad en personas casadas del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y dice concluyentemente que el 90% de los hombres y el 70% de las mujeres en matrimonio han sido infieles al menos una vez en su vida. Se da por diferentes factores: insatisfacción sexual, poco tiempo destinado a la pareja, pasar más tiempo en el trabajo, falta de educación sexual e incluso, y yo diría que casi que es de las primeras, por venganza. Hay muchas otras estadísticas. Hay una que dice que las mujeres más infieles casadas, más infieles del mundo, son las mexicanas. Se analiza una app de esas para hacer citas, para encuentros sexuales entre personas casadas, y de todas las mujeres del mundo, las que más recurrencia tienen son las mujeres mexicanas. Y entonces, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, porque sé, leyendo la novela, ustedes comparten los muchos, digamos, testimonios que recibieron de regreso de los lectores, y quizá es por eso que la novela sigue viva, ¿no? Porque es un tema tan transversal. Pero mi pregunta, para empezar, es: ¿la monogamia es antinatural? Ella es una experta en ese tema. Justo ayer en un noticiero, sí, pues en un programa, les dije, yo creo que es mucho más natural el adulterio que la monogamia. Me dijeron, apa, declaración, pero lo sustentan las encuestas, efectivamente. La mayoría de las encuestas dicen que más del 50%, hay 80 y 90, pero más del 50% han cometido adulterio o están cometiendo adulterio en ese momento, y el resto quisiera cometerlo pero no se atreven. Entonces no soy yo la que lo dice, son las encuestas. Yo creo que es más natural el adulterio que la monogamia, pero no sé qué opina Federico. Bueno, los lectores nos han... Bueno, los lectores nos compartieron muchísimo hace 10 años en redes sociales y en persona, en eventos como este. Pues se nos acercaban y a veces esperaban a que no hubiera nadie ya en la fila para contarnos y confesarnos o preguntarnos si debían dar el paso o no debieran dar el paso. A mí me tocó, de lo que más me acuerdo, una señora que estaba como triste, y cuando llegó a que le firmara el libro me dijo: te tengo que hacer una confesión. Este libro lo leímos mi amante y yo, lo disfrutamos mucho,
nos lo leíamos así uno al otro y jugábamos. Y mi amante murió hace un mes y lo que más me duele es no haber podido estar en el funeral, no haber podido tener un cierre y estar ahí pues como la viuda que siento que realmente soy, que yo soy la viuda amorosamente hablando, ¿no? Y a ti también te dijeron un chorro de Yo creo que confesiones. la mejor experiencia de este libro ha sido precisamente los lectores. Cuando salió el libro no había, creo que WhatsApp, y no había casi redes sociales, sí había, pero sí. sí había WhatsApp. Empezaba. Bueno, casi todo era por mail, y nos llegaban por mail muchas cartas y muchas personas que nos decían, ¿qué hacemos? ¿Nos lanzamos o no nos lanzamos? Como si fueran, yo siempre les decía, oiga, yo no soy terapeuta, yo escribí un libro de ficción, no soy consejera y no puedo dar consejos, pero nos llegaron muchísimas historias de personas que o eran adultas en ese momento, o habían sido y vivieron una historia o muy bella o muy trágica, o gente que quería hacerlo. Finalmente sí es un tema, y de hecho cuando estábamos escribiendo el libro, Federico no vivía en México, y a mí siempre me preguntan, ¿qué estás escribiendo ahora? Pues les dije, estoy escribiendo sobre amores adúlteros, infidelidad. Todo el mundo tenía una historia. Claro que la historia nunca era de ellos, era del vecino, del primo, del hermano, del veterinario, del perro, de no sé quién, pero todos tenían finalmente una historia que contarnos o varias historias que contarnos. Sí hubo mucha retroalimentación y creo que tienes razón, creo que este libro se sigue leyendo por eso, pero para mí va más allá de eso, lo hemos platicado Federico y yo muchas veces, ahora en tantas entrevistas. Creo que realmente este libro es una gran historia de amor, independientemente de que sea amor adúltero o no, es una gran historia de amor. Hay muchas parejas de casados que no tienen ninguna relación fuera de matrimonio, que leen el libro juntos y que han reencontrado el amor o la pasión o la aventura también gracias a este libro. Sí, y dijiste una cosa muy importante al principio y la tiene aquí escrita Beatriz, se la voy a volar, perdón. ¿Sí se oye la voz? ¿Sí? El amor es desobediencia. ¿Se oye? ¿No? ¿Allá atrás? A ver, el amor es… ¿Aquí se oye mejor? Va, buenísimo, entonces vamos a ver así. Bueno, el amor es desobediencia, dijiste al principio, y en realidad sí, es desobediencia, pero incluso dentro de una pareja, dentro de un formato, digamos, entre cónyuges, desobedecer, romper las reglas, hacer algo distinto, salirse de lo establecido y de lo que dicta la sociedad, es desobedecer y es divertido y es como de repente revivir y darse un baño de vida, ¿no? Claro, le pasa eso a estos personajes, a él y ella dentro de la novela, porque están como en estreno total, estrenan respiración, estrenan piel, estrenan colores, todo el tiempo están asombrados, porque la química se les sube, pero de manera… Sí se oye bien, ¿no? De una manera intoxicante, deliciosa, y después ya se va complicando un poco con el paso del tiempo porque ya empieza como la pareja a ser un poquito rutinaria y ya entran otros elementos en el juego amoroso, ¿no? Hay un fragmento en la novela que me gustó, que señalé especialmente, donde, bueno, una amiga de ella… Esto es muy bonito porque todos son ella, él, una amiga de ella, un amigo de él. Le platica que descubrió con su padre enfermo, digamos enfermo terminal, que el papá tenía muchas esposas. Entonces les quiero leer un pedacito y ahora les hago mi reflexión y pregunta al respecto. Así nada más, y yo sin saber qué hacer con tantas esposas, carajo. ¿Cuántas? 8. Con todas se casó por la iglesia y a todas les puso un negocio, un estanquillo para mantenerse y no tener que estarles pasando quincena, dice resignada. Y lo peor es que ninguna se ha ido, furiosa. Todas quieren cuidarlo y no han parado de discutir. ¿Y cuál es la mera, digamos, la primera? La única que no está aquí, mi madre. Entonces la solución no es difícil. Ven, vamos en mi coche a una papelería cercana, en el camino te explico.
Es hora de desmitificar el adulterio y ser prácticas, pienso. Una hora después, con ayuda de un rotafolios y plumones gruesos de distintos colores, la sala de espera ha recuperado su silencio acostumbrado. Las enfermeras sonríen, aliviadas. Varias personas se han ido. Las que quedan toman café y leen alguna revista. Se pusieron de acuerdo sin mayores problemas. Todas pedían lo mismo: equilibrio, justicia, que ninguna estuviera más tiempo que las demás. Con letra de molde y caracteres suficientemente grandes, Isabela escribió las fechas, los horarios y el nombre de cada una de las esposas. A Irma, por ejemplo, le tocó cuidarlo los lunes de 8 a 12. A Lola, de 12 a 3. Elda pidió los jueves por las tardes. Es mi único día libre, explicó. Carla se decidió por los sábados. Unos breves ajustes al final y a pasar la enorme hoja en limpio. Los roles quedaron coordinados y claros. Se dieron sus respectivos teléfonos en caso de que algo se les atorara. Se despidieron de mano y algunas hasta de beso. 2 de ellas resultaron vecinas cercanas. Mi papá es un hijo de la chingada con buen gusto, me confesó Isabela. Todas son un encanto. Bueno, me parece que da para muchísimas aristas, pero hay algo en el carácter de los mexicanos, de los latinos, de los mediterráneos, quizá, ahí está el matrimonio a la italiana, y que nos hace tomarnos la infidelidad, a veces sí, muy a la tremenda, y otras tantas como con cierto casi sentido del humor, con cierta resignación, al contrario de otras culturas, ¿no? donde pues la reacción suele ser mucho más funesta, determinante. Otra vez, ¿no? Entre lo que ustedes escribieron, que además tiene mucho sentido el humor a lo largo de la novela y de los intercambios, y cómo reaccionan los involucrados, él de ella y la ella de él, los respectivos esposos, y con todo lo que les han contado los lectores, distinguen o a qué atribuyen esta parte que sí tiene al final cierto sentido del humor, no sé si voluntario o involuntario, pero esta manera casi gozosa de pasar por un trance así, ¿no? Bueno, primero habrá que decirlo, eso es algo real y siempre la verdad estorba la ficción. En realidad eran 15 esposas, 15 o 16, o sea, es algo que me contaron, obviamente no voy a decir quién, y cuando lo escribí me di cuenta que era inverosímil. Entonces tuve que bajarle a las esposas porque no se iba a creer. Hay que apostar por la verosimilitud antes que nada en esto, ¿no? Entonces, pues le tuve que bajar a las esposas, pero es algo que sucedió. Ahora me pregunto, no voy a contestar, pero antes quiero hacer esta reflexión, sobre todo por lo que está pasando, que también se toma un poco a broma porque es él el que tiene ya no me acuerdo cuántas puse, si 11 o 8, eran 15, puse 8. Si fuera al revés, ahí les cuento lo que dirían todas las personas de esta mujer que tiene a 15 maridos. Ya quisiera yo no puedo con uno, pero bueno. Entonces creo que eso también es importante, esta reflexión de cómo el adulterio, la infidelidad se ve de manera muy diferente si es el hombre el que tiene todas estas relaciones o es una mujer. Creo que las mujeres seguimos siendo pues penadas por la sociedad y dicen cosas terribles de nosotros cuando somos las adúlteras, a diferencia de lo que pasa a los hombres. Se les sigue aplaudiendo y se les sigue diciendo, wow, no, anda con 3 viejas. Y ya se me olvidó tu pregunta. Bueno, entonces creo que esto es parte. Yo creo que los mexicanos nos reímos de todo finalmente. Y se ha hecho costumbre pues que los hombres en México tengan varias mujeres, entonces ya lo vemos con risa. En este caso en particular, la única que no lo vio con risa pues es la primera esposa, que era la esposa oficial, la madre de sus primeros hijos y digamos que la heredera de su fortuna. Ella ni siquiera se apareció, pero todas las demás se aparecieron y realmente se peleaban por cuidarlo. O sea, no se enojaron cuando supieron que les era infiel, sino que se peleaban por cuidarlo y por protegerlo. Es una cosa muy extraña. Creo que es parte del carácter de los mexicanos que nos reímos por todo y lo vemos un poco ya como broma. A veces no nos queda de otra más que ver las cosas con sentido del humor, pero no sé qué opine Federico.
Pues mira, yo sigo teniendo el texto como tan cercano, a pesar de que pasaron 10 años, que a veces salirme de la ficción y ponerme a hablar de lo que, un poco como de sociología o qué ocurre o qué, no me atrae mucho y no siento que conteste realmente nada, pues nada importante. O sea, sí siento, respondiendo a la parte del sentido del humor que hay dentro de la interacción entre los personajes, un poco creo que es en parte por la borrachera amorosa que tienen él y ella. Entonces a veces se salen un poquito como de su zona de comodidad, ¿no? Y hacen cosas que creen que nadie se da cuenta, pero todo el mundo se da cuenta, y que creen que no se les nota, pero obviamente se les nota, y es ese tipo como de que están como muy en control de todo, pero no. Entonces esa parte yo creo que contribuye un poquito al sentido del humor, y también lo que dices, ¿no? Esta realidad de repente que una persona enferma pues tenga tantas mujeres ahí visitándolo, ¿no? En el hospital. Bueno, y sí, sin duda también hay este sesgo siempre, pues sí, machista, hay que decirlo, ¿no? Donde los hombres están legitimados a tener una serie de conductas que si las mujeres nos atrevemos, hay de nosotras, ¿no? La lupa, el juicio por el que pasa es siempre muy distinto. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, que tiene que ver con cuando una infidelidad de gente que está casada y, en fin, tiene una familia, amenaza el sistema familiar, amenaza la desintegración de la familia, ¿no? Y muchas parejas, este es casi un ciclo, pasan por el momento de que sí se prometen que se van a separar y al final no se separan porque, leía en estos datos que estaba revisando hoy, 1, porque no quieren destruir a su familia, 2, porque no quieren que sus hijos crezcan sin tener a los 2 padres juntos, 3, porque a largo plazo ya no se imaginan que serían tan felices si ese amante o esa amante se convierte en su cotidiano, y la novela lo cuenta, la misma novela, es el temor de él y ella, ¿no? Que cuando ya se atreven, aterrizan en algo más cotidiano, pues se pierde el encanto. Y por último también, una de las razones que se enuncia muchísimo es, no, es que estamos juntos comprando la casa, es que entre los 2 compramos el coche, o sea, también hay una serie de razones materiales, económicas, en fin, hay un sistema detrás que sostiene muchas veces los matrimonios, y hay una familia hacia arriba y hacia abajo que puede desintegrarse cuando esto pasa. Yo me quedé pensando que sería interesante leer una nueva novela, así como una novela coral, de todos esos alrededor, o sea, cambiar el punto de vista, ¿no? ¿Cómo sería cambiar el punto de vista y que nos contaran esos otros que estuvieron alrededor de ellos, qué historia vivieron? Y un poco mi pregunta tiene que ver con si ustedes lo han pensado o si están pensando en una siguiente escritura relacionada con esta misma novela. Esa es una beta muy interesante y lo hemos platicado un poquito. De hecho, lo medio pinceleamos aquí en la novela, ¿no? Cuando uno de los cónyuges se da cuenta de todo, encuentra un objeto que le cae el 20 de que, ya ata cabitos, y dice, claro, aquí hay algo, ¿no? Y decide no hacer nada, decide hacerse ¿sabes qué? Me trago esto porque si no se va a romper todo, ¿no? Se va a destruir la pareja, se va a destruir la familia, se va a destruir la sociedad que formamos, y es un momento muy, pues, doloroso y muy como de un dolor en silencio que si lo investigáramos, ¿no? Escribiéndolo sería muy, yo creo que muy rico, además de los niños y además de todos los que están ahí como alrededor de él y ella, ¿no? Fíjate, lástima que no te escuché esto antes o no te escuchamos, porque cuando nos propusieron hacer esta edición de aniversario nos dijeron, pues tienen que dar algo más, y Federico y yo nos reunimos para hacer el epílogo, dijimos, ¿y ahora de qué demonios escribimos? Sí, ya habíamos tenido un final. Ya no sabíamos qué es, porque el final pues ya no se prestaba para seguir escribiendo. Hubiera sido interesante, lástima que no se nos ocurrió haber tenido el punto de vista de los cónyuges, muy interesante, o de los hijos 10 años después, no lo hicimos, entonces se nos ocurrió convertirnos los autores en ficción.
los autores sobrevivientes luego de 10 años y se reencuentran y ahí Eso hay fue, como eso fue lo que nos quedó. Es interesante y no me había dado cuenta hasta ahorita, ¿no? Porque los hombres y las mujeres vemos el adulterio desde un punto de vista distinto. Pero en esta novela los puntos de vista de Federico y el mío están completamente unidos porque él no escribió el papel de él y yo no escribí el papel de ella. Ambos escribimos él y ella. Exacto. De hecho, cuando tuvimos que leer, bueno, no tuvimos, pero quisimos leer otra vez los dos libros para sacar esta edición y ver si había ratas o algo, yo de pronto me di cuenta que no sabía qué había escrito yo y qué había escrito Federico. De hecho, creo que Federico es una mejor ella que yo, de verdad. Soy un poco más sensibilona. O sea, hay partes de la novela que escribió Federico como ella que son muy tiernas, muy femeninas, y hay partes muy fuertes que incluso cuando mi marido las leyó y me dijo, ¿cómo dejas que Federico haya escrito esto? Y le dije, ups, eso lo escribí yo. De él muy machote, Y muy eso, sexual. y eso es interesante porque es el punto de vista de un él y de una ella, un poco confundidos, como casados. Hay partes que leo, que mi hija tiene una parte favorita de la novela y cuando me dijo, esta es mi parte favorita, yo dije, ay, ojalá la haya escrito yo y ya no me acuerdo si la escribí yo o la escribió Federico. Eso es algo muy interesante y no me había quedado el 20 hasta ahora, ¿no? De pensar cómo este libro hay un él y una ella a propósito sin nombre y ese él y esa ella están formados por las palabras de los dos sin hacer diferencia, fue una edición extraña y entonces entre los dos escribimos a los dos personajes. Pues sí, justo ya como asomándose a la talacha del escritor, me preguntaba eso, porque en efecto no se nota tanto un cambio de una voz a la otra. Ahora entiendo por qué, los dos escribieron, los dos. Después de esta pregunta voy a hacer otra, que es que nos lean su fragmento favorito de la novela para que lo vayan pensando. Pero mi pregunta es, bueno, 10 años atrás, me imagino que no es que la escribieron exactamente 10 años atrás, sino quizá un poco antes, ¿no? Porque entre que la editorial, Kofkov, las ediciones, si se publica, si no y tal, pero en ese momento, quizá 11 o 12 años atrás, ¿qué fue lo que los motivó a escribir o a contar algo así, sabiendo además lo arriesgado que es, porque este es un tema muy tocado, muy escrito, muy revisado, como por ejemplo las novelas eróticas, ¿no? Escribir una buena escena de sexo es tan difícil porque se han escrito tantas que parecería que ya se ha escrito todo. Pero mi pregunta sí es un poco por dónde vino la inquietud o cómo sucedió. Aparte es muy gracioso eso de escribir una novela erótica a 4 manos. Ya solito eso como que es un poco sugestivo. Pero la verdad es que ayudó muchísimo que no estuviéramos presentes uno ante el otro, ¿no? Porque tú vivías aquí, yo vivía fuera de la ciudad y en realidad fue como una novela escrita como si fuera jazz, como si fuera música de jazz, que fuimos improvisando gracias a un taller literario que impartió Beatriz de novela, y a los que acudimos a este taller nos dejó como ejercicio escribir un cuento acerca de la infidelidad. Y entonces ya cuando acabó el taller, una semana después, ya de regreso yo en el país donde vivía, de pronto me encuentro con un correo electrónico de Beatriz donde me manda fragmentos de ese texto que escribí con fragmentos que ella le añadió. Y así empezó el juego. Fue un juego como de antojos, de a ver ahora qué escribió, a ver qué se me antoja. Ando con el antojito de escribir como de que ella está muy sensible y él está medio celoso de... Entonces, ¡pum! Y coincidía con lo que ella mandaba, iba como coincidiendo, un poco como armándose solita de una forma intuitiva muy divertida. Y yo creo que por eso sigue siendo, ojalá, divertido el texto, divertido leerlo, porque fue muy divertido escribirlo. En realidad yo nunca me propuse escribir una novela sobre amores adúlteros. Es un tema que, no sé, que es un tema muy bueno para un taller, para hacer un cuento, para ir viendo cómo escriben, pero yo estaba escribiendo otra novela que tuve que retrasar porque cuando me mandó Federico su cuento, bueno, cuando me lo dio,
y lo revisé. Federico se dedicaba, no sé si todavía, a la publicidad y tiene frases geniales. Entonces yo fui sacando las frases, las fui completando con otras mías y cuando tenía como 20 cuartillas se las llevé a quien era mi editor, quien fue mi editor desde la primera novela, que lamentablemente falleció el año pasado. Salud por Ramón, Salud. Ramón Córdoba. Le dije lo que había, le enseñé las cuartillas y dije, a ver qué te parece. Y le encantaron. Y no le dije que le habíamos escrito 2 personas. Y cuando le dije, esto que leíste lo escribimos 2 personas, me dijo, pues me gusta todavía más. Es una gran aventura que no planeamos, que estén escribiendo una novela de amores adúlteros, 2 personas y además que sean hombre y mujer. Y entonces le seguimos. Yo le mandaba a Federico textos, él me los mandaba. Yo era la que más o menos editaba porque Federico chambeaba mucho, entonces yo iba acomodando. Y la única vez que nos vimos en este proceso que duró, no sé si 1 año, 6 meses. Cerca de 1 año. Nos reunimos en casa de la mamá de Federico porque tenía una mesa gigante del comedor con todos los capítulos impresos y los empezamos a acomodar. Porque realmente no es una novela en el estricto sentido de la palabra, es como si tomáramos fotos, ¿no?, de una historia de amor, las aventáramos las fotos y así como cayeron las acomodáramos. Entonces así nació realmente de una travesura de taller sin haberlo planeado. Yo nunca pensé escribir una novela que se llamara Amores Adúlteros realmente. Bueno, lo que lleva a permitirse jugar, ¿no?, hasta sus últimas consecuencias con las palabras. Sí se nota, no hay una estructura, una búsqueda, ¿no?, de una introducción, un clímax, un desenlace, aunque sí lo tiene, al final de fondo están contando una historia, pero sí se nota mucho más este juego de palabras, de intercambios de mensajes, que también creo que por eso cada página puede por sí sola estar contando algo, ¿no?, estar mostrando un pedacito. ¿Pensaron en su fragmento favorito? Ay, no pensaron. Sí. Y aparte, en lo que pensamos en el fragmento favorito, quiero añadir que a Ramón se le ocurrió la brillante idea de incluir fotografías, fotografías de Teseo Fournier, gran fotógrafo y amigo, que estuvo con nosotros durante la toma de fotografías que fue en una serie de cantinas, ¿no? Fue una tarde-noche de cantinas donde nos fuimos con el fotógrafo a tomar cuanta foto y tuvo la genial idea, Teseo, de que fueran fotografías muy cerradas, de detalles muy como, por ejemplo, pues una alianza matrimonial junto a una cartera, una jabonera con jabón medio usado, algo entreabierto, como una cortina entreabierta, cositas así que te sugieren y que juegan un poco lo mismo que los textos, sobre todo del principio, que son como asomaditas hacia lo que están sintiendo y viviendo ellos. ¿Ya tienes tu fragmento? Bueno, nada más quiero agregar que a propósito de Ramón Córdoba, el que queremos muchísimo, tantos aquí, le debemos tanto, seguro que este va a ser el año que más libros dedicados a Ramón ¿no? Mi nuevo libro que está también ya por llegar está dedicado a Ramón Córdoba, mi querido contramaestre. No, contraalmirante, de ustedes era contramaestre, en mi caso era contraalmirante, es que no saben el gozo que era divertirse con Ramón sobre la literatura. O sí saben. Venga. Les voy a leer el fragmento. ¿Qué página es? No, 84. Es el fragmento favorito de mi hija. Casi es el mío, una el página que me más. dijo 84. El que me dijo que era su favorito y yo quería que fuera mío, pero creo que es tuyo. No estoy segura. No sé. 84. No puedo dormir sin decirte que me haces muy feliz, aunque suene cursi. Has llenado mi vida de luz, aunque suene religioso. Te adoro, aunque suene fanático. Y no quiero que esto se acabe nunca, aunque suene soñador. Te amo, aunque suene prematuro. Y voy a leer otro. ¿Tú cuál vas a leer? Casi el que sigue. ¿El 86? El 86, sí. Ah, no, pues ya me ganaste. Qué chistoso, y tampoco estoy 100% seguro si es tuyo o es mío ese fragmento, pero continúa, te amo. Y deseo con toda mi alma que se me cumplan todos los deseos incorrectos y que la vida nos haya tendido una salida, no una trampa, no una broma, no una lección. No voy a poder dormir, pero no importa, estoy en plena metamorfosis amorosa. Soy un cabrón que nació para conquistarte. Soy una gran historia de amor, pero únicamente a tu lado.
Soy una gran historia de amor, pero únicamente a tu lado. Eso es lo maravilloso de la literatura, que nos hace creer que sí somos únicos e irrepetibles, aunque en realidad todos estemos contando desde hace siglos o milenios la misma historia amorosa, ¿no? Bueno, me gustaría ir abriendo un poco la conversación con el público, Sí. para que tengamos chance de escucharlos y luego cerrar con algo diferente que vamos a cerrar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? Por ahí. Confesiones también. Consultorías. Sinfesiones también. ¿Alguien puede llevar el micrófono? A ver, ¿Podría el levantar señor la allá mano atrás. otra vez? Sí. Ahí está. Gracias. Buenas noches. Ante interesante el libro, yo como estudié pedagogía para la educación especial de los niños débiles visuales, los limítrofes y los ciegos, quisiera de favor pedirles, sé que es muy caro, pero que hubiera audiolibros para los muchachos que van en secundaria, en prepa y la facultad, que hace mucha falta estas verdades directamente, sin tapujos. Gracias. Gracias. Desde la editorial comentar que justo una de las preocupaciones clave de todos los sellos editoriales de Penguin Random House es justo la producción de audiolibros. Somos la única editorial en México que tiene una cabina de grabación en casa. El año pasado fue que la estrenamos y justo estamos trabajando en cada vez poder ofrecer una mayor cantidad de títulos de diversos para que puedan llegar también por esta otra vía a todos sus lectores. Entonces lo tenemos muy presente, tenemos ya una oferta muy vasta y vamos a seguir produciendo y vamos a seguir generando mucho contenido, y Amores Adúlteros también, por supuesto, formará parte del catálogo de audiolibros. Hola, buenas noches. Felicidades, Federico. Felicidades, Beatriz. Mi pregunta va en torno hacia la carrera literaria del señor Federico, que yo soy un gran admirador suyo gracias a un pequeño libro que escribió hace mucho tiempo que se llama Epidemia de Comas. No sé si usted lo recuerde, si sea de usted, de hecho, o si tenga mucho tiempo. Pero quisiera saber cómo fue esa narrativa que incluyó usted, cómo fue llegar al erotismo, cómo es llegar a desempeñar un género, por así decirlo, una drama erótica en un libro, y por qué sucede y cómo finaliza ese trayecto. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, gracias por mencionar Epidemia de Comas, eso me parece, es el primer libro que escribí hace años, que me publicaron allí creo que en el 81, un librito de cuentos muy, muy loco, muy diferente, nada que ver con el erotismo, ni mucho menos. En ese entonces el erotismo no había que escribirlo, ya uno lo traía puesto, pero yo creo que a mí lo que me gusta hacer con cada obra, con cada libro que escribo, es hacer algo radicalmente distinto al anterior. No continuar, no repetir, salvo en este caso que escribimos porque la historia no había terminado, 2 tomos, ¿no?, para la misma historia. Me gusta como reinventar o tratar de reinventar la manera en la que escribo, el tema que sea totalmente distinto, y pues quizás por eso llegamos a este tema, que además fue un poco, como lo dije antes, pues un ejercicio que nos dejó al taller literario de aquel entonces, Beatriz, que era la conductora del taller. ¿Fue tu idea? Sí. Ahí estás. ¿Algo? Unas confesiones para el siguiente tomo, estamos grabando todo. Oye, pues yo más que pregunta quiero felicitarlos. Me tocó ser testigo hace 10 años de la primera versión y acompañarlos, y bueno, he ido siguiendo su carrera literaria durante este tiempo y quiero agradecerles realmente todo lo que han compartido, y bueno, pues luego ahora este nuevo libro. Muchas felicidades. Gracias. Qué tímidos vinieron.
mentadas. Bueno, les voy a contar, no voy a decir nombre, pero… Una confesión. Una confesión, ¿no? Una de las lectoras de este libro, que ahora es amiga mía, pero en esa época no la conocía, dice que iba en su coche manejando y que oyó una entrevista, no me acuerdo si era yo o era Federico, creo que era con Adela Micha, que oyó la entrevista y dijo, yo tengo que comprar ese libro. Y se bajó se desvió en la primera librería que pudo, compró el libro, llegó a su casa, empezó a leerlo, porque ella ya sabía, se me olvidó decir esto, que desde casi cuando se había casado, su marido le ponía los cuernos. Lo sabía y le había preguntado varias veces y él obviamente le decía, ay no, ¿cómo crees? Son alucinaciones tuyas, etcétera, etcétera. Empezó a leer el libro y le empezó a dar un coraje y lo aventó. Y como a la media hora volvió a agarrar el libro, lo acabó de leer y dijo, si él está sintiendo, era el libro negro, el primer tomo, ¿no? Si él está sintiendo lo que está en este libro escrito, nunca va a dejar a su amante. Pero además yo también quiero sentir esto. Dejó el libro, fue con el marido que estaba viendo la tele y le dijo, hoy mismo te vas de esta casa. Y lo corrió y se fue. Todo esto me lo contó, yo no la conocía. De hecho, cuando se me acercó dije, a ver si no agarra una pistola y me mata y me va a decir, por tu culpa me divorcié. Y no, ahora está felizmente divorciada. El libro fue lo que le dio como esa lucidez de decir, tengo que cambiar mi vida. Llevamos 10 años o por ahí, 9 años y medio de amigas. Aquí hay personas que también la conocen. Y está muy contenta a partir de haber rehecho su vida cuando leyó Amores Adúlteros. Bueno, historias como esa nos han llegado muchísimas. Y es como muy padre tener esa retroalimentación de los lectores, porque antes de que existieran las redes sociales, no se sabía, o sea, uno veía a los lectores solo en las presentaciones, a veces en las firmas de libros, y realmente no sabía si les había gustado. Bueno, sabías que vendías ejemplares más o menos, pero nunca oía sus historias. Y con este libro ha sido algo muy especial, ha sido como un premio por haber escrito Amores Adúlteros, estas historias de tantos lectores que se nos han acercado. Y algo muy curioso también es que parte de la conversación en redes sociales es que muchas personas, al enterarse del libro, por ejemplo, Facebook, decían, oye, ¿cuándo se va a editar aquí en Colombia, en Perú, en no sé dónde, en otros países, ¿no? Y les dijimos, no, solo se editó en México, pero Beatriz y yo les enviamos por correo a varias personas el libro, sobre todo el primero, y fue muy bonito ver que se lo prestaban entre club de lecturas y cosas así de mano en mano. A veces lo forraban, sobre todo el primero, porque era un poco demasiado fuerte ir en el autobús, Amores Adúlteros, hotel, o sea, estás leyendo algo, ¿no? No querían como que los vieran con cara de que qué estás leyendo, y los forraban con otra portada o con el de 50 sombras de Grey, creo que era el favorito para eso, ¿no? Pero sí hubo una interacción muy divertida con muchísimos lectores y se abrieron como dos distintas vertientes de confesiones, algunas pláticas, mucha como pregunta tipo de qué hago, qué me aconsejas, siendo que pues, seríamos los peores consejeros del mundo, pero también había una que se abrió de un grupo y entre ellos se decían, pues mira, yo voy a subir una foto dándome un beso en la boca con mi amante. ¿Ah, sí? Pues yo voy a subir un video en el jacuzzi con mi amante. ¿Ah, sí? Pues yo voy a subir otro video. Y de repente se empezó a convertir en un Amores Adúlteros ya más especializado. Bueno, otra cosa importante, yo cuando íbamos a publicar el libro sí pensé, dije, a ver, ¿a cómo se van a poner las mentadas? Nunca hasta el día de hoy hemos recibido una sola crítica negativa. No. O sea, puede gustarles o no el libro, pero ninguna crítica en relación a ¿y por qué hacen una apología del adulterio? ¿Por qué invitan a la gente a ser infiel? Que en primer lugar no es cierto. O sea, lees este libro y realmente es una gran historia de amor, pero sí pensé que nos iban a criticar y hasta el día de hoy jamás, ni una. Propuesta sí, eso sí, pero fíjate que es muy chistoso.
mi marido sí me decía, oye, ¿y qué va a pasar si te escribes un libro sobre el adulterio? A ver qué pasa. Sí me escriben de repente hombres, pero muy respetuosos. O sea, no me he encontrado una sola propuesta irrespetuosa y siempre les digo, oye, pues muchas gracias, pero estoy casada, y no me vuelven a escribir. Creo que tú también al principio tenías ahí… Los mismos hombres me han escrito a mí también. No, están buscando. Como pasa siempre cuando escribes un libro y lo publicas, pues no, ya no es tuyo, ¿no? Es como echar una botella al mar y llega a quien tiene que llegar, y además a cada quien le dice algo diferente. Ahora que te escuchaba esta anécdota de la amiga que dijo qué coraje, y estoy segura que a más de una debió pasarle, ¿no? Esa intuición que no falla, esa ver señales, pero negarlo un poco, ¿no? Como dice Bram Stoker, la fuerza del vampiro radica en que todos niegan su existencia. Un poco pasa eso con la infidelidad, pero luego pues alguien te lo cuenta con detalles que además son ficción. Y eso me parece precioso, que la ficción reverbera el mensaje, ¿no? No sabes que lo sabías, pero lo sabes cuando te sientas a escribirlo. Otros quizás se animaron a divorciarse simplemente porque se sintieron muertos en vida y dijeron, yo no quiero vivir sin que me arrastre el tsunami, como dice la novela, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues seguramente todos tenemos, así como todos tenemos una historia familiar, cualquiera de nosotros podría empezar a hacer narrativa contando la historia de su familia, pues todos tenemos una historia de amor, ¿no? Y yo me pregunto, Beatriz, si tú sabías, o sea, si conscientemente o estratégicamente sabías cuando esto comenzó, fue y vino, las frases de Federico, y cuando fue engordando, que iban a escribir algo tan transversal, que iba a conectar con tanta gente, o tampoco. No tenía idea, fue una aventura, fue como pues, un juego. De hecho, mucha gente me dice, ¿por qué estás escribiendo con otra persona? O sea, ¿qué necesidad? Pues es que no fue planeado. O sea, yo estaba escribiendo la de Dios se fue de viaje, la pospuse, estaba escribiendo otra cosa, nunca lo planeé. Fue un juego, salió el libro, y dije, pues igual lo compran 10, que 15, que 20, y resulta que es el libro que más se ha vendido de los que yo he publicado, que eso no me tiene tan contenta, ¿verdad? Pero igual el mérito es de Federico, caray, no sé. Pero no, nunca lo planeamos, nunca hablamos, de hecho, del libro, o sea, nos íbamos nada más escribiendo, nunca planeamos, por ejemplo, si iba a tener estructura o no, nunca planeamos que no iban a tener nombre. En la segunda parte, sí, el libro azul, que dice Hotel, sí es un libro más estructurado. No, nunca lo planeamos y nunca me imaginé, la verdad, que fuera a tener el éxito que ha tenido. Sí, no, a mí lo primero que me asombró fue que le gustara mi texto a Beatriz, ¿no? Que de repente me dijera, oye, mira lo que quiero hacer. Dije, wow, qué buena onda, pues sigámosle. Y después que a Ramón, que sabemos que era un editor muy, muy, muy severo, muy de que solamente cuando lo emocionaba una historia, decía, va, la empujo y va con todo, ¿no? Y me sorprendió cuando tú me dijiste, se la voy a presentar a mi editor, y ya me contaste cómo era y todo esto. Dije, bueno, le va a dar un batazo, pero fuertísimo, y más cuando se entere que está escrita a 4 manos y con un cuate que ni conoce, ni mucho menos. Entonces, cuando de repente me llamaste o me escribiste y me dijiste, le encantó a Ramón, yo dije, no puede ser. ¡Wow! ¡Qué suerte! Pues vamos a seguirle, porque fue más o menos como a la mitad, ¿no? Íbamos. Y la verdad es que realmente, yo creo que lo que se refleja es que nos divertimos. Yo me divertí al escribir esta novela, la verdad. Entonces, pues… Sí. A mí lo que más me gustaba de escribir esa novela es que estaba yo en un puesto como muy estresante en una agencia publicitaria muy grande, y metía yo mi laptop a las juntas y me ponía a escribir. Y empecé a tener fama como de que ahora sí Federico se está enfocando en las juntas, qué buena onda que está tomando notas y que está en serio, como muy en lo suyo, porque estaba yo escribiendo rapidísimo, pero por supuesto que no tenía nada que ver con la junta, era un capítulo o algo que se me iba ocurriendo, porque se me ocurría justamente ahí donde menos se me tenía que ocurrir, ahí se me ocurría la idea, ay no, la tengo que escribir sí o sí, ¿no? Entonces, pues así, a mí me fue un escapismo muy agradable en esa época. Ya, a ver, allá por ahí tienen una pregunta.
Espérate, pero no se oye. Es mi terapeuta. Que un comentario, que soy hermano de Federico y lo conozco desde niño, y más de una vez me lo encontré en alguna reunión que estábamos en un baño con una pluma en el rollo de papel de baño escribiendo, porque ya se me ocurrió esto y no lo puedo dejar escapar. Y estaba haciendo una reunión con amigos y mi hermano escondido en el baño con una pluma en el rollo anotando. Entonces, entiendo perfecto lo de la hubieran junta. comprado una libretita. Hubiera sido el primer libro redondo, hubiera estado buenísimo. Claro. Puro rollo, exacto. Qué mala onda tu familia, la neta. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Marella y vengo de la Escuela Preparatoria UTEM de Texcoco y me mandaron a realizar una investigación para saber ustedes qué libros nos recomendarían a nosotros como a nivel preparatoria. Con su editorial. Yo creo que tendrían que leer los libros que a ustedes se les diera la gana, que ustedes entren a una librería, vean la parte de atrás y escojan lo que les llame la atención. A mí me hicieron leer La Ilíada, La Odisea, libros que disfruté en la maestría y que cuando los leía a los 14 o 15 años o 16, se me hizo, bueno, yo no sé cómo no mataron mi amor por la lectura. Creo que hay libros maravillosos, pero los que a ustedes se les antojen, o sea, no dejen que nadie les imponga un libro, porque si leen un libro por obligación se acaba el gusto. En este momento no se me ocurre ninguno y además te recomiendo el que yo leí a los 14 años, pues es en la era de los dinosaurios, yo creo que ya ni existe. Pero libros que se recomienden entre ustedes, que les llamen la atención, sin importar si son buenos o malos, o sea, si están reconocidos o no, si son de un buen autor o no. Creo que el primer acercamiento con la literatura tiene que ser por gusto, por amor y no por obligación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los libros son como las personas, y con ciertas personas tienes más química que con otras, con ciertas personas te caes bien luego, con otras por más que trates a lo mejor no te caes bien. Lo mismo creo que pasa con los libros. Que toma un libro que te caiga bien y si no te cae bien y si no puedes con él, vete con otro que te haga usar la lectura, porque ahí es donde empiezas y ya te sigues como lectora. Yo sí quisiera agregar a esa respuesta, estoy totalmente de acuerdo, hay que leer lo que te guste, lo que se te antoje, es como de qué pido un taco, pues de lo que se te antoje pegarle una mordida, ¿no? Los libros son para eso, leer no es estudiar, leer es un placer. Y es muy importante que escuchemos y repitamos más este mensaje. Hay un gozo ahí. Y también siempre agrego que leer no sirve para nada y qué bueno, porque no está en la categoría de lo utilitario, no es un cepillo de dientes, no es el cargador del teléfono. Es como ¿para qué sirve enamorarse? Pues quién sabe, ¿no? Pero se siente increíblemente bien. Dicho todo lo anterior, yo sí quiero recomendarles 2. A lo mejor no les gusta y ya está. Pero Un hilito de sangre, de Eusebio Rubalcaba, que fue un libro que yo leí más o menos a tu edad, o quizá un poquito más grande. Es divertidísimo, gozoso, de un chamaco cabrón que por escapar de su casa y meterse al metro empieza a vivir una serie de aventuras que me parece que es un gran libro. Y el otro, me voy a atrever ni modo a decirles que lean El Quijote. ¿Qué pasa con El Quijote? Que es una gran broma, es un libro con un sentido del humor maravilloso, es divertidísimo. Si te saltas las 1000 páginas de introducción de estudios elevados en torno al Quijote y vas al libro y lo lees en voz alta, me pasó como a ti, que yo lo disfruté, lo leí muy niña y como había que tenerle miedo porque era El Quijote, pues no entendí un carajo, ¿no? Y no estaba lista y me sentí tonta y luego lo leí ya mayor, me salté la larga introducción y me agarraba la panza de las risas y me acuerdo de mí en la cama con el libro porque de verdad es muy divertido. Ese loco de 50 años, imagínate, 50 años que decide que se va a dedicar a la caballería. Un poco denles chance a los libros, aunque se los recomienden o se los dejen como encargo de la escuela, de verlos más de tú a tú, a ver si tienen algo bueno que ofrecerles y si no, lo dejan. También se vale decir, no me gustó, no es para mí, cerrar la página. Pero qué lindo escucharte, que preguntes, que pidas cuál libro te podemos sugerir. Bueno, creo que estamos a punto de cerrar.
sobre todo para que quede tiempo para las firmas y Sí. para lo demás, son las 8:03. A ver, con permiso, voy por una amiga. Sí, todos tienen canciones ahí ¿se las dieron? ¿Y todos tienen buena voz? Porque yo no. Pues miren lo que afina, pero también por aquí querían, pues dos. Gracias, qué amable. Dice Paul Auster, uno de mis autores favoritos, que la relación de la lectura es única porque se da entre el autor y el lector. Tú no puedes llegar a un lugar y decir, deme X pesos de libros leídos, hay que hacerlo. Y bueno, pues eso es algo mágico, es algo maravilloso. Y ahorita que le recomendabas a la señorita de Eusebio Rubalcaba, también te recomiendo Nunca te amarraron las manos de chiquito, de Eusebio Rubalcaba, te vas a divertir mucho. Y hay gran literatura mexicana, los escritores de La Onda, Parménides García Saldaña, José Agustín, Armando Ramírez, tantos, que cuando te enganchas es muy difícil dejar los libros. Ojalá que lo hagas y te vuelvas adicta a los libros. Gracias. Gracias. Muy rápido. Pensando en que el país tiene una cultura muy cercana con la religión, o sea, quizás me sorprende un poco que el libro tuviera tanto éxito en este país. ¿A qué se lo atribuyen? Porque hay muchos tabús por el lado de la religión. Pues porque ve las encuestas, ¿no? Se dice que más del 80% de los mexicanos han sido infieles, pues por eso yo creo que es tabú, porque somos profundamente hipócritas y porque es un tema del que no se habla, pero en lo oscurito claro que se habla, no solo se habla, se ejerce, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es por eso, porque aunque seamos, o la mayoría de la gente sea religiosa, pues aún los más religiosos pues han tenido sus que veres, digamos, y eso lo dicen estas encuestas, ¿no? Estas cifras que nos leíste hace rato. Bueno, vamos a… ¿Cuál vamos a...? Voy a cantar una canción que compuse para este libro hace 10 años, un poco más de tiempo. De hecho, la primera versión del libro venía acompañada por 4 o 5 canciones. Una de ellas le escribiste tú la letra y yo le hice la música, y a las otras 4 pues yo las escribí. Esta es como representativa de lo que se siente. Sí, pues es que no me puedo pegar aquí. ¿Sí se oye lo que digo? Es que me está dice que no se oye, pero sí. Y es representativa de lo que se siente, pues estar enamorado, extrañar a alguien, quererse tomar un tequila. Por cierto, ¿alguien tiene por ahí un traguito de tequila que me pueda regalar? ¿Sí tienes, neta? ¡Wow! ¿Qué tal? Por eso es bueno preguntar. ¿Va? Yes. Gracias. Millones de gracias. Hijo, qué buena onda. Muchas gracias. Yo nada más como que lancé a ver si pegaba, porque es whisky. Bueno, no importa. No, hombre, quería hacer whisky. Sí. Ay, perfecto. Listo. Bueno, pues ahí va. Se llama Sírveme un tequila. Sírveme un tequila para acordarme de olvidarla, para que no me carte el alma, para arrancarla de mi vida. Sírveme un tequila para que no me afecte nada, para que todo se empareje, para enjuagarme la mirada. Sírveme un tequila, pero que sea un tequila doble, para que el tiempo no me sobre, para encontrar una salida. Sírveme un tequila y no te lleves la botella,
que la tristeza me vigila y pienso todo el tiempo en ella. Sírveme un tequila para renacer en otro mundo, para agarrar por otro rumbo, para arrancarla de mi vida. Sírveme un tequila para que para beberme el sentimiento, para emborracharme de alegría. Sírveme un tequila, pero que sea un tequila doble, para que el tiempo no te sobre, para encontrar una salida. Sírveme un tequila y no te lleves la botella, que la tristeza me vigila y pienso todo el tiempo en ella. Gracias. Gracias, gracias. Era whisky, pero sirvió igual. Muchísimas gracias a todos, gracias Almadelia Murillo, muchas gracias por estar aquí y platicar de Amores Adúlteros, la historia completa. Gracias Beatriz Rivas por 10 años de seguir hablando de estos adulterios. Gracias Federico Treger. Gracias a todos ustedes, aquí mismo va a ser la firma de libros, allá atrás están los ejemplares, los distintos títulos también de los autores para que puedan, que no nos tengamos que trasladar, aquí mismo lo hacemos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, gracias.